Ya, ahora sí. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, De chicos? nuevo. ¿Alguna duda más de remache? Súper fácil, ¿no? Es bien corto. Fácil de confundirse puede ser por cómo nos lo pone el ingeniero en el enunciado, pero es corto. Es corto. Ustedes nomás guíense de la fórmula, que ahí solo son dos, y como habrán visto, no es solo se utiliza una. Solo se utiliza la que es el esfuerzo cortante admisible, que está acá. La primera no se utiliza casi nunca. En el caso, pero de que sí se los ponga, que es esta de acá, es exactamente lo mismo, solo que E es el espesor de la placa, que siempre te lo da, mira, aquí te lo da, me dice chapa de 3/4 de pulgada de espesor, ese es el espesor de la chapa, esa es E. En este caso no te lo da, pero si no te lo da, tienes que preguntar al ingeniero en este caso, porque sí o sí vas a necesitar ese valor, si es que te pide el esfuerzo a la tensión. El esfuerzo, si te dice esfuerzo a la tensión admisible, nada más, es este de acá, el de abajo. Pero si te dice esfuerzo a la tensión cortante, es la de arriba, acá. Si te dice compresión, ya sabes directamente que es el segundo, que tienes que hallar la tensión admisible. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió o no? Para que vayamos a lo que es el próximo tema. Bueno, en sí, igual es... ¿Y remache entra sí o sí en el primer parcial? Sí, entra entre sus opciones, porque acuérdense que son varios temas, son unos 9 temas. No le va a preguntar los 9 temas, digamos, él va a escoger. Ahora bien, hay exámenes que te puede dar 3 ejercicios o te puede dar 4. Cuando te da 4 ejercicios es cuando te da 2 preguntas cortitas al principio, la 1 y la 2, y la 3 y la 4 son larguitas. Digamos. La 3 y la 4 pueden ser resortes y cadenas, digamos, que son larguitas. Y las 2 primeras pueden ser soldadura y remache, porque son cortas, ¿sí o no? Son cortas. Él se los pone el examen como para que lo hagan rapidísimo, como para que no les dé tiempo, la verdad. Y si le da solo 3 ejercicios, significa que los 3 van a estar largos. Los 3 ejercicios van a estar largos. Como por ejemplo... ¿Ejercicio de tensión admisible? ¿Perdón? Un ejercicio de tensión admisible. ¿De esta de remache? Sí. Tema de remache. Claro, si te da remache... Sí, porque hicimos puro de corte. Ah, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, está bien, porque el corte, al decir corte, estamos hablando de la fórmula aquí arriba. Corte se refiere al esfuerzo cortante admisible. Ahora bien, lo que es compresión o lo que es esfuerzo a la tensión, así se refiere a lo que es esta fórmula acá, que es la fórmula del esfuerzo a la tensión admisible. Casi nunca se utiliza esto. Ya, como les decía, el tema de remache pregunta, pero más o menos no muy seguido, porque él sabe que es súper corto y que solo les enseña estas dos fórmulas acá y no es más. Él trata siempre de complicarlo, ustedes saben, ¿no? Entonces, si les pregunta, van a ser temas un poco más complejos, como el siguiente que vamos a ver, que es el tema de cargas excéntricas. ¿Ya? A ver, ¿dónde empieza? Aquí está. Ahora, bien, cargas excéntricas, los ejercicios de cargas excéntricas son igualingos a los ejercicios de soldadura. ¿Está bien? Es la columna, la ménsula y la carga ahí. Es lo mismo, solo que ahora no está sujeto por soldadura, como fíjense la figura acá. Si fuera soldadura, me diría una soldadura en C, digamos, así donde está la naranja. Si eso fuera soldadura. Pero en este caso estamos hablando de remache o perno. ¿Está bien? Cargas excéntricas es uniones así de una ménsula, de una columna, por remache y por perno. ¿Ya? Entonces, por eso no es lo mismo que soldadura. Los pasos son similares, son muy similares, pero no son lo mismo. ¿Ya? A ver, un segundo. Ya. Ahora bien, fíjense. ¿Qué es una carga excéntrica? Es carga cuyo punto de aplicación no es coincidente con aquel respecto del cual se definen los momentos. O sea, en sí, la soldadura igual es una carga excéntrica, pero aquí nomás lo tomamos en cuenta como una carga así, porque aquí hacemos un análisis más profundo sobre las cargas que hay, ¿ya? Porque son pernos, no es soldadura, la soldadura es diferente. La soldadura solo nos interesaba el espesor. Ahora aquí tenemos que dimensionar lo que es los remaches o los pernos que vamos a utilizar. Por eso, aquí vemos que como son igualitos a lo que es soldadura, fíjense,
La figura 24 muestra un ejemplo de una unión atornillada que sostiene una carga excéntrica que no está cerca del centro de gravedad, que crea un momento, que crea un par torsional. A eso se refiere una carga excéntrica. ¿Ya? El motor en el soporte saliente somete a los tornillos al corte. ¿Por qué al corte? Porque lo que da una carga directamente hacia abajo. Ahora bien, porque su peso actúa directamente hacia abajo. Ahí está. Pero también existe un momento igual a P por A. Es la carga por el brazo de palanca, que es la distancia desde el centro de gravedad hasta la carga, ¿no? Ese es el brazo palanca, ahí es donde se crea el momento. El momento tiende a hacer girar el soporte y consecuente a cortar los tornillos también. Entonces, es una carga más. Hay dos tipos de cargas, ya saben cuáles son, la de para abajo y la que se crea con el momento. ¿Cómo se llaman esas cargas? Ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a hacer un ejercicio para que lo vean bien en lo que es el análisis de la carga, y dice así: diseñar una unión de una plancha de media pulgada de espesor en una columna con dimensiones especificadas en la figura. O sea, aquí ya me da la figura y ya me dice todos esos valores. Utilizando remache o PER. La plancha está sometida a una carga excéntrica de 3.500 libras fuerza. Indicar la geometría propuesta y el número de elementos a utilizar. Me pide ya que yo, o sea, en cargas excéntricas, ¿qué es lo que hallo? Determino el diámetro igual y el área de los pernos que voy a utilizar y el número. El número esta vez sí es importante, el número de pernos. Ese valor, identificar el número de elementos que vamos a utilizar, es un valor que yo me doy. ¿Está bien, chicos? Hay ejercicios donde te puede decir, utilice 4 pernos para este ejercicio. Y vos ya tengo que utilizar 4 pernos. Pero en la mayoría de los casos no te dice cuántos pernos o cuántos remaches tenés que utilizar. No te dice, vos tenés que darte el valor. Y generalmente siempre en los ejercicios utilizamos 4, porque es la manera más simple de hacer el ejercicio. Quieren, fíjense en los modelos, o si pillan, o no sé cómo lo habrán avanzado con el ingeniero, pero siempre se toma 4 remaches que se utilizan, porque es lo más simple para hacer nuestro análisis de carga. ¿Ya? Entonces, lo que ya me dice, aquí me dice dimensión, las dimensiones están en la figura. Lo que te dice de la figura es, aquí está la columna, aquí está la placa, aquí están las distancias y aquí está la carga. La carga va a estar al final. Eso nomás te dice la figura. Ahora, el número de elementos, vos es lo que escogés. Yo escogí 4. Yo podía haber escogido solo 2, digamos. Uno acá, uno por acá y otro acá. Pero ahí tendría que hacer como que un análisis diferente al que el ingeniero nos enseña. Tendría que hacerlo un poco, tendría que razonar un poco más. Y para hacerlo justamente como lo aprendieron, mejor es hacerlo de esta manera, ¿ya? Si les pide que ustedes escojan el número de elementos. En este caso sí tengo que cogerlo yo porque no me dice nada el enunciado. Entonces yo pongo 4, A, B, C y D, y fijémonos primero los pasos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tengo que coger el material de mi remache, luego la geometría de cómo va a estar aquí. La geometría se refiere a cómo va a estar ubicado el centro de gravedad con respecto a los remaches. El tercer paso es hacer el análisis de carga. Ahí es ya donde vemos cómo van a estar ubicadas las cargas en un plano cartesiano. Eso lo vamos a ver ahorita. Luego hallamos los valores de estos valores de acá, que son el radio, que son las distancias entre el centro de gravedad y remache. Luego hallamos la fuerza. Luego de hallar la fuerza resultante, y luego al final determinamos el diámetro y el área. ¿Ya? Entonces, fíjense, es casi lo mismo que lo que avanzamos en soldadura. Material, geometría, análisis de carga, hallamos la fuerza resultante, y al final determinamos el diámetro o el área, ¿no? Antes hallábamos lo que era el espesor, ¿no? Ahora hallamos el diámetro y el área de los remaches. Ahora bien, ¿algún detalle que me olvide decir de la figura? Sí, que aquí está esta distancia de acá, que es bien importante, es la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta la carga. Este dato acá me lo da el enunciado, en este caso, aunque hay ejercicios donde te puede decir así escrito, la distancia entre la carga hasta el centro de gravedad es de 15 pulgadas, digamos. Se refiere a este valor de acá, desde el centro de gravedad hasta lo que es la carga. Ahora bien, ¿se acuerdan que en soldadura teníamos problemas para colocar el centro de gravedad? ¿No?
porque el centro de gravedad iba dependiendo de qué tipo de soldadura era. En este caso no hay problema porque, como les digo, nosotros colocamos los pernos donde querramos. Eso es nuestro diseño nuestro. ¿Está bien? Yo estoy colocando 4 pernos a la misma distancia, fíjense, 2 pulgadas, 2 pulgadas aquí, 2 pulgadas allá, de alto 1,5 pulgadas y otra 1,5 pulgadas. ¿No? Porque fíjense, 3, 1,5 más 1,5, 3. 2 más 2, 4 pulgadas. Entonces, el centro de gravedad está justo en el medio de acá. Entonces, eso es algo que yo lo hice, así digamos, yo lo propuse, así que haya 4 pernos a la misma distancia cada uno del centro de gravedad para que me sea fácil hacer el análisis de carga. Entonces, la distancia es de 12 pulgadas, eso ya me lo da la figura, y la carga está aquí al extremo de la chapa. Me dice que es 3.500 libras fuerza. Ahora, el primer paso, ¿cuál dijimos que era? El material. Material, nos vamos a la tabla de remache, la tabla 21, que ya la vimos, es esta de acá, tabla 21. Ahora, aquí sí o sí tenemos que escoger uno de estos 3. El enunciado no me dice nada, ¿no? No me dice nada. No me dice nada del material. Entonces, como no me dice nada de lo que le había comentado en los anteriores ejercicios de remache, yo tengo que asumirlo. Yo tengo que asumirlo y lo asumo, lo voy a escoger, mejor dicho, el ASTM A307, que me da un valor de esfuerzo cortante de 10.000 PSI. ¿Está bien? Entonces ya tengo ese valor importante, esfuerzo cortante admisible, que va a ser de 10.000. Entonces, si me diera, por ejemplo, como el último ejercicio que vimos de remache, este material va a ser acero AISI 1040 estirado en frío, ahí sí tienen que ir y seguir estos pasos acá que dijimos, que es irse el apéndice 3, hallar SY, con SY reemplazan en esta fórmula y van a utilizar este valor de acá, utilizada por esta fórmula acá, que es del esfuerzo de diseño. En ese caso, pero eso es muy raro que ocurra eso, ¿está bien? No va a ocurrir, tranquilos ustedes, pero se los pongo como para que estén pendientes de eso también, que lo estudien. Ahora bien, ya tengo el material, ya lo escogí de mi tabla, de la chiquitita. El segundo paso es hacer la geometría. Ahora bien, la geometría acá se hace, les había dicho, en el centro de gravedad. El centro de gravedad con respecto a los remaches que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, así es como está. Aquí está el centro de gravedad, y tengo 4 remaches, ¿no? A, B, C y D. Ahora bien, yo le voy a decir radio a lo que es la distancia desde el centro de gravedad hasta el remache. Como yo escogí esos valores, fíjense acá, la separación entre 2 pernos, o desde el centro de gravedad hasta un perno en el eje de las X va a ser de 2 pulgadas. Y 2 pulgadas en el otro lado también. En el lado de la altura va a ser 1,5, ¿no? 1,5 y 1,5. Entonces, por eso esos valores son importantes para que yo haya el radio. Acá. Me voy a concentrar solamente en el remache A, en este remache de acá, para hallar el valor de R, ¿ya? Ahora bien, la fuerza que se ejerce por el momento, porque acuérdense que esta carga hace como que quiera girar mi placa, como si quisiera girar en sentido horario, ¿no? Así que gire. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiende a hacerme esta carga acá, que me genera un momento. Eso es lo que tiende a hacer. Por eso, cuando hay un momento así, una carga excéntrica, la fuerza es siempre perpendicular al radio. Fíjense, el radio está acá. El radio es este valor de acá, la distancia del centro de gravedad hasta el perno. La fuerza, esa fuerza que les estoy mencionando que me genera el momento, es perpendicular siempre, porque genera 90 grados. Eso es perpendicular, 90 grados. Entonces, cuando yo haga mi tercer paso, que es el análisis de carga, mi carga va a estar a este lado acá, a este ángulo acá, se podría decir. Por eso yo hallo el radio de A y hallo lo que es alfa, ¿ya? Alfa, estos valores acá, RA y alfa. Gracias a qué valores hallo eso, a los valores que me di al principio en mi figura, de 1,5 pulgadas y de 2 pulgadas. Como hallo alfa es simplemente la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, nada más, ¿cierto?
Ahora bien, el tercer paso habíamos dicho que era el análisis de carga. ¿Y dónde hacemos el análisis de carga? Lo hacemos en el remache más cercano a la carga. En este caso, ¿cuál es el remache que está más cerca a la carga? Es el remache número A, ¿cierto? Este de acá, el número A. O la letra A, mejor dicho, perdón. Ahora bien, ahí está A. Y dijimos que su carga, por el momento, estaba a este ángulo de acá. Esto lo estoy poniendo en un eje cartesiano. Fíjense, aquí están las X. Esto es X. Esto es Y para abajo. Ahora bien, la carga de la fuerza que me genera el momento, la pongo a este lado acá. Esa fuerza, ahora vamos a ponerle el nombre a la fuerza. Esa fuerza que está inclinada se le llama fuerza debido al momento de flexión, porque con la flexión bien, se da por el momento. ¿Está bien? Fuerza debido al momento de flexión. Por eso le coloco F y A. A es porque es el perno número A. Ahora bien, este ángulo acá es el mismo que hallamos aquí. Es el mismo. Si lo transponen, va a ser el mismo. Por eso lo coloco acá. Ahora bien, ¿qué otra carga hay? Hay la carga que habíamos dicho, la carga hacia abajo, que es lo que me genera normalmente siempre este tipo de carga. Carga es es un soporte al corte, eso, falla al corte, es una carga cortante, mejor dicho, eso mismo, porque el peso actúa directamente hacia abajo, por eso la carga cortante es FS, que es esta de acá, si lo ven acá en el paso número 5 que lo vamos a hallar, se le dice FS a lo que es la fuerza cortante sobre cada perno, ¿ya? FS siempre va hacia abajo, siempre, por eso tenemos ahora, a ver, tenemos dos fuerzas identificadas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? Son FA y FS. Ahora bien, FA no podemos tenerla en ese ángulo, tenemos que descomponerla en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Está bien? Por eso lo colocamos así. Ahí está FA y ahora tenemos FS también. Ahora FA lo vamos a dividir en FAY y FAX. Ahora bien, solo tenemos que hallar los valores ahora, que es el siguiente paso. No, el siguiente paso va a ser hallar el radio y el ángulo, porque no lo hallamos. No lo hallamos. El radio es simplemente como la ley de es la raíz del cateto cuadrado más cateto cuadrado, ¿no? Cateto cuadrado más cateto cuadrado es igual a hipotenusa cuadrada, ¿no? Entonces simplemente despejamos y me sale que es 2,5 pulgadas el radio de acá, este valor de acá. Ahora bien, yo voy a hacer algo que quiero que vean esto de acá. Yo solo estoy haciendo el análisis de un perno, solo de un perno, que es el A. Solo en el A nos estamos concentrando, ¿no? Pero ese valor de que me salga de A va a ser exactamente para los 4 pernos. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales. Tienen el mismo material, tienen la misma distancia hasta el centro de gravedad y tienen la misma carga actuando sobre ella. ¿También? Por eso no se confundan cuando haga los siguientes pasos. Por ejemplo, estoy haciendo sumatoria de radio al cuadrado y son la suma de las radios de A, B, C y D. Las 4 son iguales porque están a la misma distancia. Eso habíamos dicho, ¿cierto? A ver. Está muy lento. Ya. A ver, un segundo. Está muy lento mi internet. Entonces, si lo ven ahí, estoy hallando lo que es la sumatoria de radios. Las radios son iguales porque están todas a la misma distancia del centro de gravedad. Entonces lo coloco como 4 por radio A al cuadrado, porque son la misma, ¿no? Es como decir 4A. Entonces 4 por radio al cuadrado me sale 25 pulgadas cuadrado. Yo le voy a utilizar este valor despuesito, por eso lo encontré. Ahora voy a hallar el ángulo que le había dicho que era la tangente menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es esta de acá. Cateto opuesto 1,5, adyacente 2. Hallamos el ángulo lambda, o alfa, lambda creo que es. Ahora bien, el quinto paso es hallar ahora la fuerza. Ya tengo todas mis variables chiquititas, ahora voy a hallar la fuerza. La fuerza debido a la cortante es la carga entre el número de remache.
La carga nos lo da al principio, es 3.500 libras fuerza. El número de remaches es 4. Eso es lo que nosotros dimos el valor. Nos sale este valor de acá. Ahora bien, necesito hallar el momento. Necesito hallar el momento y es carga por la distancia. Esa distancia es el valor que me da la figura. Me dice que es 12 pulgadas desde el centro de gravedad hasta la carga. Ahí es donde se crea el momento, ¿cierto? Entonces, esas 12 pulgadas por la carga, que es 3.500 libras fuerza, me sale 42.000 libras fuerzas pulgadas. Ahora bien, la fuerza debido al momento de flexión, que es esta de acá, FA, ya la descompusimos en FAY y en FAX, pero primero tenemos que hallarla. Primero tenemos que hallarla para hallar después los otros sus componentes. ¿Cómo hallamos FA? Con su fórmula, que es momento por el radio dividido entre sumatoria de radios al cuadrado. Ahora bien, esta dijimos que estamos hallándola en el perno número A. Entonces, esto es para un perno cualquiera, pero le ponemos el nombre ahora FA. FA va a ser igual al momento por el radio de A. El radio de A es ¿cuánto? 2,5 pulgadas dividido entre la sumatoria de radio, que no me salió ¿cuánto? 25 pulgadas cuadradas. Me sale ahora entonces la fuerza en A, la fuerza flexionante en A, 4.200 libras fuerza. Entonces ya tengo la fuerza. Pero FA, acuérdense, tengo que descomponerla en X y en Y. Entonces por eso FAX va a ser igual a FA por seno del ángulo y FAY va a ser igual por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque así está en mi análisis de carga. Entonces, si yo pongo el ángulo como está aquí abajo, FAX va a ser por el seno y FAY va a ser por el coseno. Trigonometría esto, ¿cierto? Ahora volvemos. Aquí. Entonces, así es como hallamos esos valores de FAX y FAY. Ahora bien, hallamos la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser la raíz de los componentes en X al cuadrado más los componentes en Y al cuadrado. ¿Cuáles están en X? Está lo que es solamente FAX y en Y está FS y FAY. Entonces, lo sumamos ambos en el paréntesis aquí adentro y lo elevamos al cuadrado. Entonces me sale fuerza resultante este valor de acá. Ahora, el último paso es hallar el diámetro y el área. La fórmula del área está acá y está también en el formulario. Está acá, fíjense. Área igual a resultante, fuerza resultante sobre el esfuerzo cortante admisible, que ya lo tenemos justamente aquí, esta tabla de aquí abajito. ¿No? El primer paso que hicimos. Entonces ya tenemos ambos valores. 10 PSI, que es igual a 10.000 PSI, y PSI es igual a libras fuerza pulgada cuadrada. Libra fuerza con libra fuerza se van y me queda pulgada cuadrada. Área es este valor de acá, y con el área yo puedo hallar fácilmente el diámetro y me sale en pulgadas igual. Ahora yo tengo que estandarizar este diámetro con la tabla A21 que siempre utilizamos en este tema. 0,875. Mejor dicho, 0,79 es lo que me sale, mi valor calculado, y mi valor estandarizado es, mire, 0,79 y abajito está 0,875. 0,79 no hay, se salta directamente a 0,87. Entonces escojo este valor de acá, que es el más próximo en la parte superior. ¿No? Escojo ese valor y ese es mi diámetro estandarizado. Así ya tengo lo que me pide el enunciado, que es las características del remache. ¿No? La geometría propuesta. La geometría propuesta aquí es hacer el dibujo, el número de remache, dónde van a estar los remaches, en este caso, como un cuadrado lo ponemos, y el diámetro y el área de los remaches. Así es nomás lo que me pide el ejercicio de cargas excéntricas. Ahora bien, aquí hay otro ejercicio que es un modelo de examen. A ver, nos da el tiempo, nos da. A ver. Se desea unir una plancha de media pulgada de espesor y un ancho de 10 pulgadas a una columna para soportar una carga excéntrica de 6.000 libras. El ancho de la columna es de 10 pulgadas, la longitud de la plancha es de 25 pulgadas, mostrar la geometría de la unión y realizar el diseño mediante una unión fija utilizando pernos o remaches. Considere que la distancia del punto de la carga al centro de gravedad es de 21 pulgadas.
Ahora bien, ¿qué vamos a dibujar primero? Dibujamos nuestra columna. Ahí está la columna. Y en la columna dibujamos nuestra chapa. ¿Se acuerdan? En soldadura yo les había dicho que ustedes pueden escoger, digamos, hasta dónde puede estar metido su chapa, ¿no? Su chapa. Si puede estar hasta el fondo, o si quieren lo pueden poner a la orillita de la columna. En este caso acá, igual pueden hacer lo mismo, pero tienen que tomar en consideración que le da la distancia desde el centro de gravedad hasta lo que es la carga. Le da esta distancia acá, le dice que es 21 pulgadas. 21 pulgadas. Entonces, ustedes tienen que saber que si tú le das la longitud también de la longitud y el ancho le da de la chapa. Le dice que es 25 pulgadas de largo y 10 pulgadas de ancho. Entonces, anotan esas características acá en el dibujo y digamos lo dibujan hasta acá. Ahora el centro de gravedad lo ponen en el centro acá y como les había dicho, siempre pongámonos cuatro remaches, siempre para que sea fácil para nosotros hacer nuestros cálculos. Después van a colocar, como les dice el enunciado, desde el centro de gravedad hasta la carga, distancia le dice cuánto es, 21 pulgadas. ¿Está bien? Esa distancia siempre se las da el enunciado. ¿Está bien? En cargas excéntricas siempre se las tiene que dar, les tiene que dar el dibujo con esa característica, o si no, le tiene que decir literalmente como está acá. Entonces, la carga dice que es 6000, acá te dice que el espesor de la chapa es esto, aunque no voy a utilizar este valor. Ahora, la distancia entre el centro de gravedad y los pernos, yo igual los puedo escoger. Lo puedo escoger como hice en el anterior ejercicio, ¿no? Escogí que en este caso los mismos valores, 2 pulgadas para este lado y 2 pulgadas para el otro. Lo mismo acá, 1,5 pulgadas de alto y 1,5 hasta el otro perno. Entonces así es como estos valores. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque fíjense, en este caso me dice que es de 25 de largo y arriba me dice que es 21 pulgadas hasta el centro de gravedad. Entonces me dice que este tramo acá, fíjense, este tramito, me dice que es de, ¿cuánto? 25 menos 21, 4 pulgadas. 4 pulgadas. En este caso, 4 pulgadas es más que suficiente para que yo me dé los valores que me di de 2 y 4, ¿no? De 2 y 4 y de 1,5 y 3 pulgadas. Está bien, no pasa nada, porque tengo 4 pulgadas de este lado. Entonces, es harto, es suficiente, si se dan cuenta. Yo puedo decir, aquí hay 2 pulgadas, que 2 pulgadas, y desde el remache hasta donde termina la chapa, igual puedo decir que hay 2 pulgadas, ahí se completan las 4 pulgadas. No hay problema ahí, no se preocupe. Pero si le dijera que tiene 22 pulgadas, o mejor dicho, la distancia desde el centro de gravedad hasta la carga, si le dijera que es 24, me dejaría solo 1 pulgada acá, solo 1 pulgadita desde el centro de gravedad hasta el final de la chapa en este lado. Entonces, la distancia desde el centro de gravedad hasta la chapa de este lado tendría que ser un 0,5 por ahí. ¿Sí o no? Porque solo me da una pulgada de libertad nomás, desde el centro de gravedad hasta el final de la chapa en este lado. Entonces, mucho cuidado ahí con el dato que les da de la distancia hasta el centro de gravedad, de la carga hasta el centro de gravedad. Fíjense, 25 menos 21, 4 pulgadas. 4 pulgadas es suficiente para yo darme estos valores, en este caso. Pero si fuera 24, me daría solo 1 pulgada de libertad, porque 25 menos 24 me queda 1. Entonces, si me da 1 pulgada de libertad, mi remache debería tener 0,5 de distancia desde el centro de gravedad hasta el remache. Sé que confunde un poco eso, pero se los digo para que lo tengan en cuenta cuando lo practiquen, cuando hagan ejercicio, cuando se den valores. ¿Ya? Entonces, eso es solo el detallito que quería mencionarles con este ejercicio, cuando se le da más o menos literalmente. Les da también que el ancho de la columna es de 10 pulgadas, por ejemplo. Entonces, ahí está el ancho de la columna. No lo utilizo, solo me cercioro nomás de cómo va a estar la chapa en la columna, nada más. ¿Tienen alguna duda de lo que hablé ahorita? De lo que les dije sobre Harrison, ¿Sí? disculpa, mira, de alto, tranquilamente yo también le podría dar 2 pulgadas y 4, ¿no? De alto, en lo alto no hay ningún problema. No les da ninguna restricción, digamos, porque te dice que es 10 pulgadas. Entonces, 10 pulgadas es bastante. Vos puedes darle 4 y 4 si querés. De aquí hasta aquí 4 pulgadas. Y mira, te
queda bastante campo, digamos, pero no puedes darle, digamos, desde el centro de gravedad hasta el perno, no puedes darle 8 pulgadas. No puedes darle 8 pulgadas acá porque 8 más Claro. 8, 16, digamos, nada que ver. No concuerda con los datos que te da el enunciado. Entonces, mucho cuidado ahí. En lo Ah, o alto, sea que tranquilamente le podría dar 4 y ya, o sea, hasta el centro de gravedad y 8, ajá, ¿no? ajá, 4 y 4 puede ser 8 y mira, está dentro del rango que es 10 pulgadas. ¿No? Claro. Ajá. Ok, gracias. Ya, qué bueno que se entendió. ¿Alguien tiene dudas, pero ahí, en esa partecita? ¿Sí? ¿No? Lo que decía la compañera es que, mire, me da el ancho y el largo de la plancha. En el ancho, si me da 10 pulgadas, la distancia desde el centro de gravedad hasta el remache no puede ser, digamos, de 6, porque 6 más 6 es 12, y 12 pues ya es mayor a 10, no concuerda, tienen que ser un 4 o un 3. Ustedes hacen valores pequeños nomás para que no se confundan o no se sobrepasen este límite, ¿ya? Yo me di 1,5 porque 1,5 más 1,5, 3. Entonces está dentro de las 10 pulgadas que yo tengo de libertad en el ancho de la columna, en el ancho, mejor dicho, de la chapa. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? Ya. Lo demás, los siguientes pasos son exactamente los mismos que hicimos en el anterior ejercicio. Escogen un material, hacen el análisis geométrico, luego el análisis de la carga, luego como ya identifican las cargas, hayan el radio, hayan la sumatoria de radio, hayan el ángulo, luego hayan toda la fuerza y por último hayan la resultante, y con la resultante ya se pueden ir a la última fórmula que es para hallar el área, que es esta de acá, ¿no? Esta es la importante. Lo mismo que soldadura. ¿Tiene alguna duda hasta ahí, chicos? Se nos terminó el tiempo. Cualquier duda que tengan cuando hagan un ejercicio, pero me preguntan nomás al privado, yo les respondo y lo vemos el ejercicio si es que pillan modelos de exámenes. Yo tengo algunos, se los voy a pasar para que vayan repasando, pero desde ahorita ya saben que esto es largo, así que estudien bastante ya. Nos vemos, chicos, se cuidan. Gracias, Harrison. Gracias, Harrison.